Va Cairo en el fondo universitario que mi abuelo me dejó para pagar la boda de $120.000 de mi hermana. Quizás aún no necesitas la universidad, dijo mamá. Entonces entró en pánico cuando la tranquila presentó una demanda. Mi hermana, Scarlett, siempre fue la historia que nuestra familia quería contar, la que presentaban con orgullo en las cenas y en los picnics de la iglesia. Nuestra Scarlett, decía mamá con su mano en el hombro de alguien, como si tuvieran suerte de siquiera escuchar su nombre. Capitana del equipo de debate de Miss Team Blurry, graduada en diseño de interiores, prometida con el hijo de un concejal local. Todo en su vida parecía un folleto pulido, curado, brillante y completamente en horario. Y luego estaba yo. No era el problema, exactamente. Simplemente no era interesante. Leía en silencio, sacaba buenas notas, no necesitaba que me recordaran nada, no necesitaba aplausos. Yo era la que rellenaba la jarra brita, sacaba la basura sin que me lo pidieran, la que olvidaban llamar para las noches de juegos familiares, y luego decían, oh, lo siento, cariño. Pensamos que estabas ocupada con la escuela. La mayor parte del tiempo, era más fácil no importarme. La casa había estado en un torbellino de actividad durante semanas. Muestras de telas color marfil y oro rosa se extendían por la mesa del comedor. Mamá recibía llamadas telefónicas diarias con el proveedor de catering, y aprendí más sobre niveles de fondant de lo que jamás me importaría saber. Papá estaba mayormente en silencio, pero era diligente, escribiendo cheques y asintiendo durante las degustaciones. Scarlett flotaba a través de todo como una novia en un sueño. Nadie preguntó dónde había estado yo. Nadie notó que no estaba en el chat grupal con la organizadora de la boda. Luego, un martes por la tarde gris, llegó la carta. Admisión temprana, Universidad Northwestern. Leí el correo electrónico 2 veces para asegurarme, luego lo imprimí solo para sostener algo real. Subí las escaleras y me senté en mi cama, aferrándolo como prueba de que existía. No bajé corriendo. No interrumpí a nadie. Simplemente doblé la carta, la deslicé en el sobre que el abuelo Arthur me había dejado con mi nombre hace años, y susurré, me voy. Cuando me dio ese sobre, me había dicho, este fondo es tu llave a la libertad. Nunca te verán venir. Presioné mi pulgar contra el sello. El papel dentro no se sentía como dinero. Se sentía como una puerta. Iba a cruzarla. Simplemente no sabía aún lo que ellos ya habían hecho a mis espaldas. El abuelo Arthur nunca decía mucho cuando había otras personas en la habitación. Pero cuando estábamos solo nosotros dos, generalmente en el columpio del porche mientras todos los demás bullían dentro, sus palabras se sentían como pequeños anclajes que caían en mi mundo. La última vez que nos sentamos juntos, me entregó un sobre de manila con mi nombre completo escrito en la parte delantera. No cariño, no guisante, solo Piper Marie Sutton con su letra fina y deliberada. Parecía cansado esa tarde, más delgado de lo que quería admitir, pero sus ojos estaban tan agudos como siempre. Esto es para más tarde, dijo. Cuando estés lista para irte, a la universidad, a un lugar nuevo, a lo que sea que se abra para ti. Recuerdo haber preguntado, ¿y si ellos no están de acuerdo? Él sonrió sin humor. Ellos no tendrán voz. Es tuyo. Legalmente, me he asegurado de ello. Ese sobrevivió en la parte trasera de mi cajón del escritorio desde entonces. Nunca lo abrí. No lo necesité. Le creí. Y cuando llegó el correo electrónico de Northwestern, lo primero que hice fue sacarlo y colocarlo suavemente encima. Lado a lado, el futuro y la promesa que lo hizo posible. Dentro había una carta notariada que describía el fideicomiso educativo que había creado, $75.000. El fideicomisario figuraba como mis padres, pero los términos eran claros, a ser utilizado exclusivamente para el avance educativo de Piper Marie Sutton. Sin excepciones, sin desvíos, sin lugares para bodas, sin hermana. También había una carta escrita a mano en papel rayado. Piper, esta es tu línea de partida. Espero que algún día la uses para superar todo lo que ellos no lograron ver en ti. Pasé los siguientes días creando hojas de cálculo, verificando los costos de vivienda en Evanston, calculando estimaciones de matrícula. Vi recorridos por dormitorios y leí foros de estudiantes. Por primera vez en mucho tiempo,
estaba tomando decisiones solo para mí. Luego, una semana después, inicié sesión en la cuenta para finalizar el plan de pagos. El saldo me miró fijamente, $0. Al principio, pensé que era un fallo, una página que no se había cargado completamente o un error bancario que podría solucionar con una llamada telefónica rápida. Refresqué la pantalla 2 veces, cerré sesión, volví a iniciar sesión, pero el número no cambió. Saldo, $0. ¿Cero? La respiración se me atascó en el pecho como si hubiera tragado algo afilado. Hice clic en el historial de transacciones. Los dedos rígidos. Cada movimiento más lento de lo que debería haber sido. Una sola transferencia. Los $75.000 desaparecidos. Hace 2 semanas. El número de cuenta de destino me resultaba familiar. Revisé los viejos registros de la documentación del fideicomiso del abuelo. Coincidía con una de nuestras cuentas familiares conjuntas, la que papá siempre decía que guardaría por si había emergencias o plazos que no pudiera manejar por mi cuenta. A los 17 años, había firmado la documentación sin pensarlo. Los hacía sentir necesarios, inofensivos. Pensé, como respaldo. Me desplacé hacia abajo y vi la línea de memo, consolidación de fondos, gasto familiar. Se me secó la boca. Hice clic en cada pantalla que pude. No había ninguna nota sobre el reembolso, ninguna transacción pendiente, solo una extracción limpia y silenciosa. Llamé al banco, todavía esperando un error del sistema, todavía fingiendo que esto no era lo que parecía. La mujer al otro lado fue amable, pero firme. Confirmó que la transferencia había sido autorizada por Eleanor y Samuel Sutton, los cotrustés de la cuenta. Todos los permisos eran válidos. Dijo, lo siento, señorita Sutton. Me quedé sentada allí un buen rato, simplemente mirando la pantalla, como alguien podría mirar el contorno de un cuerpo en el suelo. No se trataba solo del dinero. Se trataba del mensaje. Sabíamos lo que era esto, y lo tomamos de todos modos. Volví a sacar el sobre de mi cajón y releí la carta de Arthur. Su cursiva, nítida incluso en la vejez. Mis manos temblaban, mis dientes apretados, pero no lloré. Cerré la carta con cuidado, la doblé de nuevo por su pliegue y la coloqué en una nueva carpeta etiquetada Evidencia. Abajo, podía escuchar risas. Mamá al teléfono con el florista. Scarlett tarareando en la cocina. La cuenta regresiva de la boda estaba en pleno apogeo. Y ahora sabía exactamente cómo la estaban pagando. Estaban en la sala cuando bajé. Papá hojeando recibos. Mamá deslizando el dedo por su iPad, murmurando algo sobre los planos de asientos. El aire olía a canela y vainilla. Su aroma distintivo para la planificación de celebraciones. Me revolvía el estómago. Necesito hablar con ustedes, dije. Mamá no levantó la vista. ¿Puede esperar, cariño? El fotógrafo acaba de enviar las pruebas. No, dije, no puede. Eso llamó su atención. Bajó la tableta y levantó una ceja cuidadosamente delineada. Bueno, revisé mi fondo universitario. Ha desaparecido. Silencio. Papá se movió en su asiento pero no dijo nada. Vi la transacción, continué. Transfirieron todo. $75.000. Hace 2 semanas. Mamá exhaló como si le hubiera recordado que sacara algo del congelador. Sí, lo hicimos. Parpadeé. ¿Hicieron qué? Dejó el iPad suavemente. Piper, sabes lo caras que son las bodas. El día de tu hermana es un momento único en la vida. Tuvimos que tomar decisiones. Ese no era su dinero para elegir. Su voz perdió su calidez. Eres demasiado joven para entender cómo funciona la familia. A veces los sacrificios son necesarios para el bien mayor. Me volví hacia papá. Dejaste que esto pasara. Él miró sus manos. Tu mamá se encargó de la mayor parte de la planificación. Cobarde. Northwestern espera el depósito en 3 semanas, dije. Esa era mi matrícula. Mi futuro.
Mamá se cruzó de brazos. Quizás aún no necesitas la universidad. Quizás un año sabático te daría algo de perspectiva. Las palabras dolieron más que el robo. Scarlett entró entonces, descalza y con una caja de recuerdos. ¿Qué está pasando? Pagaste tu boda con mi fondo universitario, le dije sin pestañear. Ella se congeló. ¿Qué? Yo no sabía eso, dijo, volviéndose hacia nuestros padres. ¿Es eso cierto? Hicimos lo que era mejor para la familia, espetó mamá. Scarlett me miró, con los ojos muy abiertos y algo parecido al horror. Pip, no tenía ni idea. Asentí una vez. Le creí. Salió de la habitación con la caja aún en sus brazos, los labios apretados. Subí las escaleras, cerré la puerta y saqué los papeles del fideicomiso de nuevo. El abuelo Arthur no solo me había dejado un regalo, me había dejado una salvaguardia. Los términos eran vinculantes. Lo que hicieron no fue solo una traición. Fue ilegal. Y ahora, tenía la intención de probarlo. No grité. No lancé cosas. No salí corriendo de la casa y me desplomé dramáticamente en la entrada de un amigo. Eso les habría facilitado las cosas, les habría dado una escena a la que señalar para decir, mira, es emocional. Está siendo irrazonable. En cambio, doblé los papeles del fideicomiso de nuevo, los guardé en la carpeta etiquetada Evidencia y cerré la puerta de mi habitación. El silencio no era reconfortante. Era quirúrgico, limpio, frío, clínico. Me senté en mi escritorio, con la carta de aceptación de Northwestern aún colocada ordenadamente junto a mi teclado, y abrí la carta manuscrita del abuelo Arthur por 5ª vez esa semana. Nunca tendrás su ruido, había escrito. Pero el ruido no es poder. Las personas tranquilas saben planificar. Recorrí el borde de su firma con la punta de mi dedo, luego abrí una pestaña en blanco y escribí, cómo impugnar el uso indebido de un fideicomiso educativo. Comenzó allí, una búsqueda vaga. Luego otra, ¿se puede demandar a los fideicomisarios por incumplimiento? ¿Es ilegal usar el fondo universitario para una boda? ¿Leyes estatales sobre fraude de herencia? Carolina del Norte. En una hora, estaba construyendo una carpeta digital, PDFs de regulaciones estatales, estudios de caso, incluso un hilo de Reddit donde alguien había demandado con éxito a un padre por el uso indebido de un fondo universitario. Guardé como favoritos clínicas de asistencia legal y preguntas frecuentes de bufetes de abogados. Copié los términos originales de Arthur en un documento y resalté cada frase que importaba. A la 3ª hora, había encontrado a su abogado, el señor Charles Dobson, jubilado pero aún listado como socio en una pequeña firma en el centro. Envié un correo electrónico, incluí copias escaneadas del fideicomiso y expliqué que creía que el fondo había sido drenado ilegalmente. Luego me recosté en mi silla, no cansada, sino despojada. Esto no era ira. Ni siquiera era tristeza. Era dolor transformado en algo más agudo. No solo habían tomado dinero. Habían tomado un legado, protección. El único adulto que me había mirado, no a través de mí, y me había prometido que tendría una salida, un camino a seguir. Cerré todas las pestañas y abrí un último documento. Lo titulé simplemente Cronología. Cada fecha, cada transacción, cada llamada, lo construiría una línea a la vez. La respuesta por correo electrónico del señor Dobson llegó temprano a la mañana siguiente. Estaba disponible para reunirse el jueves al mediodía. Escribió, Arthur querría que le echara un vistazo, y sabía que estaría allí. El señor Dobson me recibió en una tranquila oficina trasera que olía ligeramente a papel viejo y a esmalte de limón. Era más mayor de lo que recordaba, con cejas plateadas y una voz que se movía lentamente. Pero cuando leyó los documentos que le traje, la agudeza volvió a su expresión como si alguien encendiera una luz. Fue muy específico, dijo, tocando una línea en la documentación del fideicomiso. Exclusivamente para el avance educativo de Piper Marie Sutton. Esa redacción no es flexible. Es ejecutable. Tragué saliva. Entonces, lo que hicieron fue una violación, simple y llanamente. Pasamos la siguiente hora revisando cronogramas, registros de transacciones y correos electrónicos.
Firmé una declaración jurada. El señor Dobson hizo copias de todo. Dijo que el primer paso sería presentar una orden judicial para congelar los activos restantes, lo que no se hubiera gastado ya en servilletas monogramadas e iluminación personalizada. Una semana después, se realizó la presentación. Se fijó la fecha del tribunal. La demanda era oficial: incumplimiento del deber fiduciario, uso indebido del fideicomiso, violación de los términos de la herencia. No se lo dije. No los advertí. Se enteraron en el brunch. Eleanor había organizado una degustación en un viñedo a 1 hora de la ciudad. Había proveedores por todas partes: florista, organizador, catering, violinista. Lo sé porque una de las amigas de Scarlett publicó una foto de la configuración en Instagram esa mañana. Al mediodía, estaban bebiendo champán y discutiendo la altura de los centros de mesa cuando 2 funcionarios judiciales se acercaron y preguntaron por Eleanor y Samuel Sutton. Los sobres blancos eran gruesos, formales, silenciosamente devastadores. Scarlett me envió un mensaje de texto menos de 1 hora después. ¿Qué hiciste? Mamá está teniendo un ataque. Le gritó a la organizadora de bodas. Papá tuvo que sentarla. No respondí. Solo miré los documentos judiciales, ahora oficialmente presentados a mi nombre, y hice una pequeña nota en el margen: servido a las 12:08 del mediodía. Ubicación: Croft Estate Winery. El poder se había desplazado, no ruidosamente, no con una pelea, sino legal y permanentemente. Y el siguiente movimiento era mío. La sala del tribunal no era grandiosa, no tenía techos altos ni un drama resonante, solo un espacio modesto con alfombra gastada y sillas que crujían. Pero el silencio dentro tenía peso. Eleanor se sentó a mi izquierda, con las perlas apretadas contra su cuello, los labios apretados en una línea. Samuel a su lado, con la mirada baja. No me habían hablado desde el brunch. Ahora compartíamos el mismo aire, pero nada de la historia. El señor Dobson se puso de pie y comenzó simplemente, presentando los documentos del fideicomiso, la carta notariada de Arthur, los registros de transacciones del banco. Sin dramatismo, sin florituras, solo hecho tras hecho. Cada uno desvelándose como una traición silenciosa pronunciada en voz alta. Cuando le tocó el turno a Eleanor, se movió en su asiento, luego se levantó con una delicada sonrisa dirigida directamente al juez. Esto fue un malentendido, comenzó, un asunto familiar que se magnificó. Mi hija, Piper, es una buena estudiante, pero es sensible. Ella lo vio como un castigo cuando en realidad fue un ajuste temporal. Íbamos a reponer el dinero una vez que se saldaran los gastos de la boda. Esta demanda es innecesaria. Es cruel. Se sentó, aún sonriendo. El señor Dobson no se inmutó. Le entregó al juez un último documento, la carta de Arthur, la que escribió de su puño y letra meses antes de su muerte. El juez la leyó en silencio, luego miró a Eleanor. No veo ningún malentendido aquí. Veo un claro incumplimiento del deber fiduciario. Usted violó los términos del fideicomiso. Se hará la restitución completa. Honorarios legales incluidos. El mazo golpeó una vez. La boca de Eleanor se abrió, luego se cerró. No salieron palabras. Samuel se levantó lentamente, una mano en el banco para mantener el equilibrio. No me miraron, ni una sola vez. Simplemente salieron juntos, cada paso pesado con algo que no esperaban llevar. Yo permanecí sentada mientras la sala se vaciaba, el sonido del mazo aún resonando débilmente en mi pecho. No venganza, solo devolución. Scarlett apareció 2 días después del fallo. Sin mensaje de texto, sin llamada, solo un golpe en mi puerta demasiado suave para ser de otra persona. Estaba allí de pie con una caja de regalo blanca, del tipo que verías en una despedida de soltera de lujo. Llevaba poco maquillaje, el pelo recogido en un moño bajo. Parecía cansada, como alguien que acababa de descubrir que el mundo no estaba tan curado como el que le habían enseñado a creer. No lo sabía, dijo. Te juro por Dios, Piper, no sabía que te lo habían quitado. Me hice a un lado para dejarla entrar. Se sentó en el borde de mi cama, con la caja en su regazo. También me mintieron a mí.
Dijeron que estaban usando algunos ahorros de jubilación de respaldo, que no era gran cosa. Levantó la vista, su voz más débil ahora. Les creí, y eso me hace parte de esto, aunque no tuviera intención de serlo. Me senté frente a ella, sin decir nada, solo escuchando. Abrió la caja y me la empujó. Dentro había un bolso de diseñador, plateado y elegante, con una etiqueta que no me molesté en leer. Fue un regalo de una de las tías de Owen. Pensé que podrías venderlo. Usarlo para libros o viajes o lo que sea que te depare Northwestern. No le di las gracias, no porque no estuviera agradecida, sino porque algo más llenaba el espacio entre nosotras, más antiguo que las gracias, algo construido en largos silencios, en asientos traseros en viajes por carretera, en postres compartidos y entendimientos tácitos. No me debías eso, dije. Lo sé, respondió ella. Pero me lo debía a mí. No nos abrazamos. No lloramos. Simplemente nos quedamos sentadas un rato, la caja entre nosotras, ninguna de las dos la alcanzó. Se fue una hora después, diciendo que tenía una prueba de vestido que cancelar y algunas verdades que devolver. Después de que se fue, coloqué la caja en el armario y abrí mi laptop de nuevo. Un nuevo correo electrónico de admisiones de Northwestern me esperaba en mi bandeja de entrada. El asunto decía, paquete de ayuda actualizado, semestre de otoño. Hice clic antes de poder prepararme. Northwestern había revisado mi situación. Habían hablado con el señor Dobson. La ayuda financiera revisada cubría lo que mi familia debía proporcionar. Préstamos, becas. De alguna manera lo habían logrado. Miré los números, el alivio se asentó en mis hombros como un suave exhalación. Iba a ir. No se lo dije a nadie. Simplemente fui al banco, abrí mi propia cuenta, sin CEO firmantes, sin permisos compartidos, y transferí lo que quedaba de mis ahorros a ella. Pedí cheques a mi nombre y pagué el depósito de inscripción en una hora. Esa noche, me inscribí en un curso introductorio en línea de escritura legal. Solo una clase, solo lo suficiente para aprender el lenguaje que personas como Eleanor esperaban que nunca hablara con fluidez. Más tarde, me senté en mi escritorio y le escribí una carta a mi madre. Le dije la verdad, que no esperaba una disculpa, y que ciertamente no la estaba esperando, que sabía que nunca admitiría lo que le costó perder el control. Le dije que ahora entendía que no había robado el dinero porque lo necesitara. Lo había robado porque pensó que yo no me daría cuenta, o peor aún, que me daría cuenta y me quedaría callada de todos modos. Escribí, me enseñaste el silencio. Yo lo convertí en estrategia. La carta no estaba enojada. Era clara. La doblé, sellé el sobre y lo miré durante mucho tiempo. Luego caminé hacia el porche trasero, encendí un fósforo y dejé que el papel se curvara y oscureciera en mi mano hasta que desapareció en cenizas. Algunas cosas no necesitaban ser enviadas. Solo necesitaban ser dichas. A la mañana siguiente, recibí una confirmación de alojamiento en el campus, habitación 2113, Beston Hall, fecha de mudanza programada para el 22 de agosto. Lo agregué a mi calendario y abrí una nueva hoja de cálculo titulada Gastos independientes. Para cuando comenzaron las clases, la historia se sentía distante. No sin importancia, simplemente tranquila ahora, guardada detrás de otras cosas, lecturas, conferencias, informes, el ritmo de un tipo diferente de vida. La escuela de Derecho avanzó rápido. Pero me mantuve al día. Me gustaba su estructura, la forma en que los argumentos tenían que ser precisos, la forma en que las reglas tenían que ser seguidas, la forma en que las palabras finalmente tenían peso cuando se usaban correctamente. Me uní a un grupo de pares para estudiantes con antecedentes familiares inestables. Nos reuníamos 2 veces al mes en una sala de seminarios sin ventanas con sillas que no combinaban. La mayoría de la gente no hablaba mucho en la primera reunión, pero a la tercera, alguien finalmente se quebró. Una estudiante de segundo año llamada Maya compartió su historia. Su padre había vaciado su reembolso de FAFSA, dejándola luchando por pagar el alquiler. Nunca se lo había contado a nadie antes. Esperé hasta que terminó la reunión, luego le di un nombre. Señor Dobson, dije. Él me ayudó. No está en línea. Tendrás que llamarlo. Ella asintió una vez,
con los ojos muy abiertos. Gracias. No dije más. No tuve que hacerlo. De vuelta en mi dormitorio, guardaba la carta de Arthur doblada en el bolsillo delantero de mi carpeta de documentos. Los bordes se habían vuelto suaves de tanto leerla y releerla, pero la tinta aún se mantenía. Cada vez que abría la carpeta, veía su última línea: nunca te verán venir. Y tenía razón. No lo hicieron. Se gastaron mi futuro. Yo usé su traición para construir el mío.